En la sesión pasada, entonces, declaramos dos módulos. En este caso fueron dos funciones, la función area y la función main. Recordemos rápidamente, una función, entonces, es un módulo que va a devolver un único valor, un único resultado, y por ende, pues establece el tipo de retorno, que será el tipo de valor que se va a retornar, que se va a devolver. Características fundamentales de una función, pues va a tener la etiqueta return para poder retornar el valor en cuestión, el resultado. Y estudiamos también el uso de parámetros para poder otorgarle a la función variables de entrada o datos de entrada en este caso. Vimos que el orden de estos datos es importante, que estos reciben el nombre de parámetros formales y que todas las variables y constantes que se puedan declarar en el argumento de la función o dentro del bloque van a ser variables o constantes locales de ese método, en este caso función en particular. Y que el pase de parámetros que estábamos haciendo, por ejemplo, en el main invocábamos a area y le pasábamos b y h, que en este caso serían los parámetros actuales, iba a ser un pase de parámetros por valor o por copia, porque se iba a pasar una copia del contenido de estas variables y no se iba a ver afectada las variables del módulo main, de la función main, en ningún sentido y en ningún momento. Todo esto que estudiamos con respecto al pase de parámetros por valor o por copia se aplica también a los procedimientos, porque los procedimientos van a ser módulos también, con la diferencia de que no van a retornar nada. Ellos tienen que ejecutar una tarea completa. Entonces, dicho esto, y tomando en cuenta que usted revisó el video pasado, así como los videos últimos del curso que estamos llevando, en este caso estoy hablando de los videos del 53 al 56, entonces vamos a proceder con procedimientos. Vamos a estudiar un poco más lo que son los procedimientos dentro del paradigma de la modularidad. Un procedimiento es un módulo o subprograma, al igual que las funciones, que resuelve un problema. Es decir, que este módulo también tendrá sus entradas, su proceso y sus salidas. ¿Por qué salidas? Bueno, porque ya no es una función, que era la que tenía una única salida. Seguimos acá. Un procedimiento puede recibir como argumentos o parámetros datos de tipo numérico o no numérico y no devuelve ningún valor. Es decir, no vamos a utilizar la etiqueta return. Por lo tanto, tampoco tendríamos un tipo de retorno. Si abstraemos cómo podemos sintetizar o cómo podemos ver un procedimiento, pues sería de esta manera. No tendría ningún tipo de retorno. En los lenguajes, por ejemplo, como C, C++, C# vamos a utilizar la etiqueta void para indicar que no devuelve nada. Tendríamos un identificador y un conjunto de parámetros que puede o no existir, igual que en las funciones. Y estos parámetros van a recibir los mismos nombres que en las funciones, parámetros formales. Hay que tener igual el mismo control con los tipos y el orden en el que los vamos a declarar y en el que los vamos a pasar en el momento de la invocación. Estos parámetros son locales, estas variables o constantes que se declaran acá son locales del bloque correspondiente al identificador del procedimiento. Y en el conjunto de sentencias que se describan dentro o instrucciones, pues allí estará el proceso que resuelve el problema y se ofrecerán los resultados correspondientes. El primer tipo de procedimientos que vamos a estudiar es los procedimientos sin pase de parámetros. Es decir, que son como hemos visto originalmente la función main, que tiene un par de paréntesis abiertos y cerrados, pero no tiene argumentos dentro. Entonces, procedimientos sin pase de parámetros. Este tipo de procedimientos ejecuta tareas específicas que no requieren de ningún dato por parte del bloque invocador. Atención que esto no quiere decir que el procedimiento no pueda leer un dato, no pueda comunicarse con el usuario. Eso va a ser propio de las instrucciones que se decidan para dar solución al problema. Recordemos que un módulo
procedimiento o función es un programa en general que resuelve un problema completamente y que lo utilizamos porque se supone que ese problema que resuelve es más simple y que puede resolver un problema más grande. Esto sería una forma de ver el problema yendo de lo específico a lo general. Cuando el problema ya está dado de forma general, la técnica sería picarlo en pedazos más simples y estos pedazos, pues consecutivamente, se van a transformar en procedimientos o funciones. Entonces, vamos a plantear un problema. Diseñar un programa que permita escribir en la pantalla un mensaje de bienvenida a un usuario. Observemos que esto ya es algo que hemos venido haciendo, pero ahora lo vamos a hacer como un procedimiento. En el análisis, ¿cuáles serían las entradas que se requieren? No se requieren entradas, no vamos a leer ningún dato. ¿Cuál es el proceso? Escribir en la pantalla un mensaje de bienvenida. ¿Y cuál es la salida? Bienvenido, la palabra bienvenido. Entonces, en general, pudiésemos plantear el mecanismo que se va a aplicar de la siguiente manera. Una función principal, que es nuestra función main, en el que se invoca a un procedimiento. En este caso se llama escribir-vie, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. El nombre en este caso es solamente escribir-vie. Y dentro, observemos que no tiene ningún tipo de argumento en los parámetros formales. Y dentro de su bloque, pues únicamente lo que vamos a hacer es escribir un mensaje. En este caso, bienvenido. Los que estén estudiando en lenguaje C, pues lo harán con la función printf. Y los que estén estudiando en C++, pues lo harán con la función cout. Es un ejercicio muy básico simplemente para tener el pretexto de construir un procedimiento que quizás sea innecesario, pero necesario para entender y aprender. Me voy a ir a dev para ejemplificar esto que estamos haciendo. Voy a quitar las líneas de código anteriores. Voy a dejar la misma carga de bibliotecas y la función main, que ya sabemos cómo funciona. Y voy a crear un procedimiento. Recordemos que la sintaxis para crear un procedimiento entonces sería void, el procedimiento en sí, el nombre, que en este caso sería escribir-vie, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, y un bloque. Dentro del bloque, simplemente entonces utilizaríamos el objeto cout para mandar a imprimir un mensaje. Bienvenido. Y cerramos con un NL. Desde el main, si yo quiero ejecutar este procedimiento, bastará con invocarlo por su nombre, llamarlo, escribir-vie, sin pasarle ningún argumento. Observemos que es un procedimiento, por lo tanto no va a devolver nada y por lo tanto no se le puede asignar, no se le debe asignar a ninguna variable. Sería algo totalmente incorrecto, por ejemplo, especificar un entero a y luego a asignarle escribir-vie. Porque esto sería especial para las funciones. Pero como estamos utilizando la etiqueta void para indicar que no devuelve nada, entonces esto hace que esta línea en efecto sea un error. Así que vamos a quitar esto y lo vamos a dejar así. Vamos a compilar y ejecutar. Y obtenemos bienvenido. En el caso, vamos de una vez a establecer los prototipos y donde podemos especificar, digamos, la diagramación de la semántica del procedimiento. Tanto para procedimientos y funciones es usual, antes de empezar con los proyectos como tal y poder diagramar esto en archivos y organizarlo de mejor manera, podemos especificar toda la semántica, el desarrollo del proceso del procedimiento o de la función. Recordemos que son módulos a la final, después del main. Pero recordemos que como estos son estructuras secuenciales y todo se empieza a leer de las líneas superior hacia abajo, entonces el main en este caso no va a ver el procedimiento escribir-vie. Si compilamos, va a generar un error en el que precisamente dice
que esta invocación es incorrecta porque el identificador escribir-vie no fue declarado. Entonces es necesario indicarle al compilador que ese procedimiento existe. Y para indicarlo, solamente vamos a agarrar la primera línea donde se especifica el prototipo y vamos a agregarla antes del main. Esta única línea sí va a terminar en punto y coma. La razón es para indicarle simplemente al compilador que este procedimiento sí existe para que lo use. Y lo va a buscar luego del main o en algún lugar del proyecto. Observe que lo puse más abajo. Nos quedamos con el main y solo con el prototipo. Esto mejora la experiencia visual en el desarrollo de código. Vamos a compilar y observemos que no hay errores. Ahora sí lo ve. De hecho, si compilamos, si ejecutamos, porque ya se compiló, va a escribir bienvenido. Bien, cerramos acá entonces. De igual manera van a operar las funciones. Es decir, aquí podemos especificar el prototipo de la función. Teníamos la función aria. Podemos especificar, por ejemplo, double aria. Especificar que va a recibir un double A y un double B. Punto y coma. Y el desarrollo de la función como tal puede hacerse luego del main. Bien, o luego de escribir bien. En este caso no lo vamos a hacer porque estamos ejemplificando solamente el procedimiento escribir bien. Ok, vamos a regresar entonces a nuestra diapositiva y vamos a hablar de los procedimientos con pase de parámetro, que serían el otro tipo de procedimientos. Estos procedimientos, aquí dice, estos son procedimientos que requieren para dar solución a una tarea encomendada uno o más datos del bloque invocador. Al igual que las funciones, la comunicación entre procedimientos se da por el pase de parámetros. De estos hay de dos tipos. Pase de parámetros por valor, que es el que venimos estudiando con las funciones, y pase de parámetros por referencia. Este tipo de pase de parámetros es el que nos va a permitir poder modificar contenidos de variables locales en otros bloques, en otros procedimientos o funciones. Entonces vamos a estudiar esto. Por eso es necesario que haya visto los videos del 53 al 56, los haya estudiado para poder que esté familiarizado con el término de apuntador. Igualmente aquí vamos a hacer un repaso de apuntadores, pero es esencial que usted profundice mucho más en ese tema. Entonces, definición de un pase de parámetro por valor. Vamos a construir ya nuestra parte final del tema de pase de parámetros por valor para dedicarnos más a pase de parámetros por referencia. Un pase de parámetros por valor consiste en el pase de una copia del valor de una variable o constante local de un bloque, invocador en este caso, a otro bloque invocado. Este último será un procedimiento o una función. El bloque invocado, atención. Entonces, esto lo podemos ejemplificar acá. Visualice la memoria RAM como el conjunto de casillas. Cada casilla va a tener una dirección asociada. El bloque invocador es donde se llama a la función o procedimiento. En este caso f no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque donde se establece el prototipo de f no tiene un tipo de retorno. Entonces eso hace que sea un procedimiento. De repente puede tener acá un void y sería un procedimiento porque no devuelve nada. Entonces en el bloque invocador se llama a la función, a f, que sería un procedimiento, y se le pasa dos variables b y c que viven en este bloque. Es decir, esas están declaradas arriba. Se ejemplifica que en la RAM ya existe b y tiene un valor de 6 y está en la dirección 925. Y existe una variable c que tiene el valor 8 y vive en la casilla o empieza a vivir en la casilla 928. Cuando se invoca a f, que es un procedimiento, entonces f va a recibir a dos
a dos variables en este caso, f y h. En este caso no debería llamarse f esta variable, es un error que hay en la diapositiva. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a llamarla j. Bien, entonces, f recibe dos variables, j y h, las cuales se les va a asignar el contenido de las variables b y c que viven en el otro bloque. En este caso, bueno, a j, vamos a llamar a esta j, se le va a asignar el contenido de b y a h se le va a asignar el contenido de c. Es decir, que aquí a j se va a crear una localidad para j en la RAM, se le va a asignar el mismo contenido de b, que es 6, pero observen que son diferentes, son distintas. Y a h pues se va a crear otra localidad y se le va a asignar el mismo contenido de c, que sería 8. Esto es muy importante porque este es el pase de parámetros por valor precisamente. Observen que si yo a j dentro le asigno un 10, se va a ver afectada solamente la casilla donde vive la j, pero no se va a ver afectada la casilla donde vive la b. Y la j vive en el bloque invocado, pero b vive en el bloque invocador. Esto es ejemplificación de pase de parámetros por valor. Esto hay que entenderlo muy bien para poder darse cuenta de la gran herramienta que va a ser un pase de parámetro por referencia. Entonces, vamos a ver este planteamiento de problema. Se requiere de un programa que escriba el promedio del contenido de las variables a, b y c. Esto va a ser un pase de parámetros por valor. Análisis: ¿qué entradas se requieren? El contenido de las variables a, b y c, eso ya lo sabemos. El proceso va a ser la suma de los tres valores entre 3, porque son 3. ¿Cuál es la salida deseada? El promedio. ¿Cuál es el algoritmo de la función principal? En este caso, leer por teclado las variables a, b y c, luego mandar a imprimir su promedio. Entonces, el main, que sería el principal, va a tener la declaración de a, b y c como enteros o como el tipo de dato que decidamos. Luego va a leer a, b y c, que en este caso estaríamos siempre diciendo que leer es cout o printf para los que están programando en C. Y luego vamos a invocar a un procedimiento que se llama mandar-esc, mandar a escribir, y le pasamos precisamente los valores de A, B y C. No estamos pasando a A, B y a C, sino los valores que contienen una copia. Recuerden que estamos forzándonos a utilizar modularidad, porque perfectamente a usted se le puede ocurrir hacer las líneas o las instrucciones que resuelven el problema seguidas del leer. Pero eso no es lo que queremos en este momento. Lo que queremos es poder entender cómo utilizar los procedimientos. En este caso tendríamos mandar a escribir. Algoritmo general de mandar a escribir, de mandar-es. Recibir las tres variables, ¿verdad? Porque si me están mandando tres valores, tengo que recibirlos. Y recibirlos en tres variables del mismo tipo y en el mismo orden. Entonces, recibir las tres variables, en tres variables, tres números. Luego, mandar a escribir en la pantalla el promedio de estos. Eso quiere decir que mandar es un procedimiento, no retorna nada, recibe las tres variables a, b y c, es decir, esta a que está acá se le va a asignar a esta x. Bueno, el valor, ¿no? A x se le asigna a, pero recordemos que lo que se le asigna es el valor que contiene. El valor que contiene b se le va a asignar a y y el valor que contiene c se le va a asignar a z. Luego, como son los mismos valores, pues vamos a mandar a sumar los tres valores, a dividirlos entre 3 y lo mandamos a imprimir con el cout. Si a usted se le ocurre hacer este procedimiento un poco diferente, por ejemplo, que usted dice, bueno, sería mejor mandar a crear un entero, z no, porque ya existe, es una variable local del módulo, vamos a llamarla w, y luego a w usted le asigna x más y más z, todo dividido entre 3, y luego aquí manda a imprimir solo z,
solo W, pues estaría excelente también. Recordemos que eso sería una forma particular de poder hacerlo. Pero resolviéndolo así como está en este punto, recuerden que estaría yo utilizando una composición de funciones con procedimientos, ¿no? La composición no solo va a ser para las funciones, va a ser para los módulos en general. Aquí, desde luego, pues estamos en la parte de, digamos, estamos esbozando la solución, así que para la parte de codificación, pues tendríamos que tener el cuidado de que este 3 sea un real, es decir, que en vez de escribir 3, escribamos 3.0 para poder que nos funcione el promedio como tal. Entonces, por ejemplo, si lo codificamos, por acá ya está codificado, entonces acá observemos que estoy en el main, estoy declarando las 3 variables, luego estoy haciendo el proceso de leer y luego estoy invocando a mandar est pasándole las 3 variables a, b y c. Agregué el prototipo en la parte de arriba, mandar a est e indicándole que recibe 3 enteros x, y, z, y abajo del main especifiqué ya la semántica de este procedimiento. Aquí es donde tenemos que tener cuidado de indicar 3.0. Vamos entonces a compilar y ejecutar este código y verificar. Por ejemplo, pondremos 11, 12 y 15. Y nos dice que el promedio es 12.6666. Entonces, el pase de parámetros por referencia ya consiste en meternos con las variables que estén alojadas en otros bloques. Pase de parámetros por referencia. Entonces, por acá, en este tipo de pase de parámetros, se requiere que el procedimiento invocado modifique el contenido de una o varias variables que se pasen en los parámetros actuales, en el bloque invocador, función o procedimiento. Para lograr tal hazaña usaremos las direcciones de memoria de las variables, es decir, en vez de pasar el valor de la variable en los parámetros actuales, se pasará la dirección de memoria correspondiente. Para recibir tal dirección es necesario definir una nueva variable apuntadores, o en este caso una nueva variable apuntador si ya vieron un poquito el tema. Entonces vamos a dar un repaso, a presentarlo como si no se hubiese dado el tema de apuntadores, aunque bastante resumido y rápido. Un apuntador va a ser una variable que va a ser capaz de contener la dirección de memoria de una casilla en la memoria RAM. No solo va a ser capaz, es lo que ella sabe hacer y es lo que va a hacer únicamente. Contener este tipo de direcciones. Pero no cualquier dirección. Un apuntador o en los apuntadores se debe especificar el tipo de valor que se va a guardar a partir de esa casilla. Por lo tanto, en la declaración siempre vamos a poner el tipo, en este caso los tipos simples que estamos utilizando son in, bool, double, char, no sé si se me queda otro por fuera, pero bueno, son esos los que hemos utilizado desde el principio. Enteros, reales, booleanos y caracteres. Entonces va a ser tipo, asterisco, identificador, punto y coma. Esa es la forma en cómo vamos a declarar un apuntador. Por ejemplo, entero, que sería int, asterisco, ptr-1, punto y coma. Eso va a hacer que se cree un apuntador específicamente. Por ejemplo, si nosotros creamos una variable, que ya sabemos que se declara entero, por ejemplo, int a, punto y coma, se va a reservar un espacio de memoria para la variable a y en las casillas correspondientes es donde se va a alojar el número que se le asigne a esa variable. Pero la dirección de A va a ser 930, que es la dirección de la primera casilla donde se empieza o donde se va a poder empezar a construir el número que vayamos a mandar a guardar allí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros inicializamos a A, por ejemplo, con el número 2, entonces en esas casillas se va a representar el número 2. El apuntador como tal
va a ver las direcciones. Así que la forma de que la variable nos diga cuál es su dirección es antecediéndole el operador ampersand. Vuelvo. Si le antecedemos el operador ampersand a una variable, eso automáticamente va a funcionar como un operador unario, es decir, que se aplica a su parte derecha y va a retornar de una vez la dirección de memoria donde se empieza a alojar esa variable, sea cual sea y sea del tipo que sea. En este caso, como la variable a es entera, entonces me va a devolver la casilla. Bueno, como es entera y ya se declaró, en la localidad donde ella está son unas celdas que ya la RAN ha destinado para alojar enteros. Y se aloja en la casilla 930. Así que ampersand A para este ejemplo me va a devolver 930, que es la dirección en RAM. Esa dirección es la que yo le puedo asignar a PTR1. Bueno, acá vamos, por ejemplo, la inicialización. Para inicializar un apuntador, entonces vamos a utilizar el identificador sin el asterisco, porque el asterisco en esta línea es solo para la declaración. El identificador y le vamos a asignar una dirección de memoria, lo que quiere decir que se le puede asignar la dirección de A. En este caso sale el ejemplo de PTR-1 igual a nulo. Esta es la forma como de inicializarlo en 0 para que no haya ningún tipo de problema con otro tipo de dirección que pueda tener asociada. Pero en este caso nosotros queremos asignarle la dirección de A, que sería 930. Para hacer esa asignación, nosotros tendríamos que a PTR-1, bueno, asignarle exactamente como está acá, ampersand A. Recuerden, ampersand A, que es la misma instrucción que está escrita arriba aquí, ampersand A me devuelve ese 930 y ese es el que se le va a asignar a PTR1, como se indica acá. Entonces, bueno, acá me adelanté un poco, vamos una atrás. Acá. Por ejemplo, si se crea otra variable b entera, va a estar alojada en otra localidad en RAM. Y b también va a tener asociada una dirección de memoria, en este caso 923. Pero a PTR se le puede asignar esa dirección de memoria, pero perderíamos la 930. Entonces va a existir un proceso igual como en las variables que ya hemos estudiado de asignaciones destructivas, en el que si a PTR-1 le asignamos ampersand b, pues su dirección va a cambiar. Y en cuestiones gráficas se suele hacer una flechita para indicar la casilla a donde está mirando, a donde está apuntando. Simplemente, o de otra forma, para decirlo de otra forma, se hace una flechita para indicar la dirección que guarda. Eso sería todo. Esto es lo que va a englobar un apuntador como tal. Recordemos, una variable apuntadora es una variable que permite guardar la dirección de memoria de otra variable. Entonces, resumen de toda esta parte. Dada una variable, si antecedemos el ampersand a la variable, nos devuelve la dirección de memoria, en este caso 923 para la B. Y como PTR-1, lo podemos llamar como querramos, puede guardar direcciones de memoria, entonces a PTR-1 le podemos asignar ampersand B. Lo que no le podríamos asignar es una B simplemente, porque la B contendría el 9 y 9 es un entero, no es una dirección de memoria. Hay que tener igual, con el mismo cuidado que tenemos para asignarle a un entero, y a un float, y a un char, debemos tenerlo con los apuntadores. A los apuntadores solo se les puede asignar una dirección de memoria. Desde luego, si tuviésemos dos apuntadores, por ejemplo, vamos a hacer acá un poquito más de rayones. Si nosotros tuviésemos acá otro entero, por ejemplo, voy a ponerlo int asterisco PTR, y luego digamos que acá a PTR le asignamos ampersand A también, entonces PTR miraría la 930.
Y PTR1 en esta última línea miraría a la 923, que es donde se aloja B. Pero perfectamente yo a PTR le puedo asignar PTR-1, porque PTR-1 guarda una dirección de memoria, así que le estaría asignando a PTR una dirección de memoria. Y sería un proceso de asignación destructivo, es decir, ya deja de ver la 930 y se pone a mirar también la 923, solo por citar un ejemplo. Volviendo a nuestro ejemplo que empezamos a ver, tenemos el bloque invocador, el bloque invocado. Recuerden que no se puede llamar esta F, es un error que hay en la diapositiva. Vamos a suponer que se llama J. Entonces, si en el bloque invocador tenemos una variable B, por ejemplo esta, inicializada en 6, y una variable C, que eso está inicializado por acá en las instrucciones anteriores, inicializada en 8, e invocamos un procedimiento o función, en este caso f, que es un procedimiento, y le pasamos ampersand b, estaríamos pasando 925. Por lo tanto, el primer parámetro de f debe ser un apuntador para que pueda recibir la dirección de memoria. Por eso es que se especifica tipo asterisco j, para poder que pueda recibir esa dirección de memoria. En el segundo argumento se indica simplemente C, es decir, que se estaría pasando un 8. Así que a H se le estaría asignando un entero, en este caso 8, y no habría mayor inconveniente. Más específicamente en la diapositiva, entonces asterisco no, a J, que sería el apuntador J, se le estaría asignando ampersand B, que es la dirección, y a H se le estaría asignando C. Se especifica aquí igual 925. Bueno, aquí también hacen una referencia gráfica que ampersand B hace referencia a 925 y que J, en este caso, también va a hacer referencia al 925. Y esta va a ser la base para poder modificar un contenido de otro módulo en un procedimiento o una función. Bueno, sabemos que la B, entonces, vive en el bloque invocador. Eso ya es claro. Ahora, si dentro del bloque invocado al contenido de f se le asigna 8, para los que ya vieron los videos del 53 al 56, saben que si escribimos asterisco f, nos convertimos en la variable. Ojo, cuando se especifica el tipo asterisco f, estamos haciendo referencia a una declaración. Pero cuando ya al apuntador j, por ejemplo, le antecedemos un asterisco, lo estamos convirtiendo en el contenido. Es decir, estamos haciendo referencia ya más directa al 8 en este caso. Una forma rápida de entender esto es asterisco j se transformaría como en b. Sería una forma de decir b. Entonces, si yo a asterisco j le asigno un 8, entonces se va a modificar el contenido de la celda ubicada en la 925. Entonces estaría modificando el contenido de B que vive en el otro módulo. Y esta es la parte importante. Yo estoy modificando en el procedimiento invocado, y el efecto de eso se va a reflejar también en el invocador, en el procedimiento invocador o en la función invocadora. Vamos entonces a ejemplificar esto un poco en código. Algo más sencillo. Voy a quitar todo lo que está aquí en el main. Y vamos, bueno, voy a quitarlo todo. Nos vamos a quedar con esto. Y vamos a empezar a ejemplificar esto. Para nosotros crear una variable, ya sabemos que indicamos in, por ejemplo, b igual a 9. Vamos a crear un procedimiento void que se llame pro y vamos a indicarle que le vamos a pasar un int t. Voy a hacer aquí mismo la especificación semántica de este procedimiento.
Dentro de este procedimiento, entonces a t le vamos a asignar 14. Si en el main yo invoco a pro y le paso b y luego mando a imprimir el contenido de b, no debería pasar absolutamente nada. Es decir, me debería imprimir un 9. Porque aunque yo a pro le estoy pasando el 9, es un pase por copia, por valor. Aquí simplemente a t se le asigna el contenido de b, que es 9. Luego a esa t se le asigna un 14, pero esa t no es capaz de modificar este 9. Esta b, perdón. El 9 del que está alojado en la b. Si yo compilo y ejecuto, debería imprimirme 9. 9, en efecto. Ahora, si yo en vez de pasarle b, le paso ampersand b, le estaría pasando la dirección de memoria donde vive b. Lo que quiere decir que en los argumentos actuales, en los parámetros actuales de procedimiento, yo no puedo recibir un entero. Yo tengo que especificar que lo que voy a recibir es un apuntador a entero. Entonces t va a contener la dirección de memoria de la variable b del main. No puedo hacer la asignación t igual a 14 porque a t yo solo le puedo asignar direcciones de memoria y 14 es un entero, no es una dirección de memoria. Pero si yo le antecedo un asterisco a t, me convierto, o lo podemos visualizar así por el momento, me convierto momentáneamente en el b del main y le estoy asignando un 14. Lo que quiere decir que ahora sí modifiqué el contenido de la b del main. Y ojo que esto es bastante importante, porque era algo que no se veía posible antes. Así que si mandamos a imprimir b, debería imprimir 14. Y observe nuevamente que la instrucción del cout está ubicada en el main, no está ubicada en pro. Vamos a compilar y ejecutar. Y chequeamos que en efecto imprime un 14. Rescatando entonces la parte teórica, del ampersand podemos decir que es un operador de dirección antecedido a un identificador, devuelve su dirección en la memoria. El asterisco es un operador de indirección que antecedido a un apuntador accede a su contenido. Del ampersand se usa frecuentemente para pasar las direcciones de memoria de los identificadores en un pase de parámetros por referencia, y del asterisco que se usa en la sintaxis para definir apuntadores en los parámetros formales, donde se recibirán las direcciones en un pase de parámetros por referencia. Un planteamiento. Se desea diseñar un procedimiento que permita leer el contenido de una variable del bloque principal desde el teclado en el bloque del procedimiento. Es decir, que se lea en otro módulo. Tendríamos algo así. Observemos que tenemos la función principal, declaramos a del tipo real, luego invocamos a leer --con, le pasamos ampersand a, que es la dirección de memoria de a, y leer --con recibe un apuntador que contiene la dirección de a, y aquí dentro vamos a mandar a leer el contenido utilizando cout o printf, dependiendo el lenguaje que usted esté desarrollando. Aquí vamos, bueno, antes de esto vamos a probarlo en el código. Es decir, vamos a tener acá, por ejemplo, la variable a sin inicializar. Y luego vamos a llamar a leer --con y le vamos a pasar ampersand a. Luego, en esta zona vamos a, por ejemplo, vamos a renombrar este pro. Vamos a llamarlo ahora leer --con. Y dentro vamos a mandar a leer. Vamos a indicar entonces sein y vamos a proceder a capturar asterisco t, que es el que va a hacer referencia a la a que vive en main. Y cerramos. Si después de la invocación a leer --con mando a imprimir el contenido de a, entonces me tiene que imprimir el contenido leído en leer. Vamos a compilar y ejecutar.
y, por ejemplo, indiquemos, se supone que en este momento está esperando, porque no indiqué más comunicación con el usuario. Observen que está esperando simplemente. Vamos a indicar un 14 y me imprime el 14 en la línea 17 del main. Vamos a quitar esta. Y atención, porque si nos basamos en la definición, por ejemplo, leer con está recibiendo un apuntador, pero si se fijan, está modificando una única variable. Es decir, que ofrece un único resultado. Y si necesitamos un único resultado, pues lo lógico o lo coherente sería que fuese una función. Entonces pudiésemos transformar a leer con a una función que devuelva un entero, no requeriría recibir un apuntador o la dirección de memoria y leeríamos el t totalmente normal. La diferencia es que en la invocación incluso no se requiere pasar ningún parámetro, de hecho ni siquiera t. Dentro sí declararíamos a t para poder leerlo y aquí lo que haríamos es a le asignamos lo que leer lea. En este caso, ojo, la comparación es muy técnica porque es un único resultado, no son dos resultados que necesitamos. Es decir, son dos formas de hacer el problema lógicamente correctos, uno aplicando funciones, otro aplicando procedimientos con pase de parámetros por referencia. Aquí sí indicamos entonces 14. Bueno, acá me escribió una dirección de memoria. Vamos a chequear eso un momento. ¿Por qué escribe una dirección de memoria? Porque si esto es una función, necesitamos obligatoriamente retornar el valor. Entonces volvemos a compilar y ejecutar. E indicamos 14 y nos escribe 14. Bien, entonces. El mismo ejemplo es el que está citado en esta parte. Observemos que hay dos principales. Es decir, son dos ejemplos. Uno es el de arriba, otro es el de abajo, los dos de abajo. En el de arriba, observen que tenemos el main, declara un real, invoca un procedimiento pasando el ampersand a, este recibe un apuntador y simplemente lo lee y de esta forma modifica el del principal. La otra forma sería declarar el a, ahora a asignarle leer --con, que sería una función. En este caso le estoy pasando a, recibe el contenido de a, pero no tiene nada en este momento, se lee y se retorna. Ya sabemos que esta instrucción puede declararse dentro del bloque y omitir el pase de parámetros para evitar tener ese pase que es innecesario en este punto. Entonces, sobre procedimientos y funciones. Procedimientos no requieren de parámetros cuando el problema a solucionar no requiere de datos. Bien, o no necesariamente que no requiera de datos, del módulo que invoca, porque perfectamente puede leer los datos dentro de su bloque. Funciones no requiere de parámetros en las funciones vinculadas a la generación de números aleatorios, por ejemplo, rand. Procedimientos no devuelve ningún dato, por lo que no tiene ninguna sentencia return dentro de su bloque o cuerpo. Las funciones devuelven un único valor o resultado, por lo tanto, la sentencia return será obligatoria en su bloque o cuerpo. Los procedimientos admiten pase por referencia, es decir, pueden modificar el contenido de las variables pasadas desde otros bloques. Las funciones pueden admitir pase por referencia también, sin embargo, no es buena práctica en programación, ya que su finalidad es retornar un único valor. Esto es importante, porque todo lo que hacemos para los parámetros de las funciones o de los procedimientos es aplicable a los dos porque son módulos. Pero hay una parte conceptual que se debe respetar. A veces no se respeta, desde luego, pero se debe buscar la abstracción de forma correcta de cada problema. Los procedimientos admiten pase de parámetros por valor. En las funciones es buena práctica en programación que los pases de parámetros sean por valor. Para ir cerrando esta sesión, vamos a hablar de los identificadores globales. Ya hemos hablado de los identificadores locales que viven dentro de los procedimientos o las funciones o la función principal.
Incluso en la sesión pasada ejemplificamos un bloque que puede vivir dentro de otro bloque. Y vimos qué pasa con las variables creadas en esos bloques anidados. Cuando una variable o constante se declara fuera de todos los bloques, entonces esta variable o constante se denomina global y puede ser vista por todos los procedimientos o funciones, es decir, por todos los otros bloques. Y esto es bastante importante porque lo que estamos diciendo es lo siguiente. Aquí tenemos un leer con y aquí tenemos un main. Si nosotros declaramos la variable al principio, por ejemplo, después del using, y declaramos una variable o una constante, vamos a poner constante float, digamos, pi igual a 3.14, punto y coma. Esta variable puede ser vista por todos los procedimientos. Es decir, si yo dentro del main, por ejemplo, vamos a quitar esto, mando a imprimir el contenido de pi que está declarada arriba, va a mandarlo a escribir sin ningún tipo de problema. Igual dentro de la función pudiese ser visto acá. De hecho, por ejemplo, pudiésemos después mandar a imprimir leer _con, no le pasamos nada, vamos a hacer que leer _con nos retorne el valor de pi. Vamos a hacer una pequeña modificación allí. Es decir, que acá no lea ni nada, sino que lo único que haga es retornarme el valor de pi. Estaríamos probando entonces que pi es una variable que no está declarada dentro de leer con, pero que la puede ver porque está declarada de forma global. Igualmente el main puede ver la variable pi y bueno, vamos a invocar a leer para hacer toda esta ejemplificación. Vamos a compilar y ejecutar. Y nos debería escribir dos veces, bueno, 3.14 y 3 nos escribió en la segunda porque recordemos que retornamos un entero, así que lo va a truncar. Importante esto, recordemos que si utilizamos float o double que tienen decimales y los asignamos a enteros, lo va a truncar porque recordemos que los float necesitan muchos más bytes para poderse representar, mientras que los enteros necesitan menos bytes. En lo contrario no habría ningún problema, podemos asignar enteros a float o a double, pero double o float a enteros tenemos el problema de que se va a suprimir toda la parte decimal y va a dejar solamente la parte entera. La parte entera que pueda ser representada desde luego. Entonces, de los identificadores locales y los identificadores globales podemos decir, identificadores locales solo pueden ser usados en los bloques donde se declararon. Los globales pueden ser utilizados o pueden ser usados en este caso en cualquier bloque. Identificadores locales pueden ser pasados por valor y por referencia. Identificadores globales, al ser vistos desde cualquier bloque, no es necesario pasarlas por parámetro. Sin embargo, se pueden pasar por parámetro. Pueden probarlo ustedes. Sin embargo, pues no tendría mucho sentido. Identificadores locales, es buena práctica usarlos. Identificadores globales, debe evitarse su uso. Solo se usa en casos especiales y bueno, quizá extremos, por así decirlo. Redefiniendo. Identificador. El nombre que se le da a los procedimientos, funciones, variables, constantes, librerías, tipos de datos y que disponen de una sintaxis concreta. Sentencia. Toda línea que dé una instrucción a ejecutar. Declaración, inicialización, asignación de variables y constantes, invocación a procedimientos y funciones, declaración de prototipos, todas finalizadas en punto y coma. Programa, un conjunto de sentencias dispuestas de forma secuencial, precisa, definida y finita que resuelven un problema. En cuanto a la metodología de construcción de programas, recuerden que tenemos análisis del problema, diseño del algoritmo, que este diseño tiene varias partes: algoritmo general, algoritmo específico, pseudocódigo. Luego viene la codificación, la compilación y ejecución, la verificación, la depuración de los errores que contengamos y la documentación, que son los comentarios que usted vaya sumando a su código en pro de recordar qué es lo que hace o de dar mayores directivas de lo que se está haciendo. Un problema. Diseñar
un programa que permita calcular el volumen de un cilindro. Esto ya lo hicimos en clase. Entonces podría ser análisis del problema. En esta fase debe determinarse cómo se resuelve el problema. Aquí también se determinan los valores de entrada y salida que permitan la validación y verificación del algoritmo. Estos valores están conformados por los casos críticos de la solución del problema. Análisis del problema. El volumen de un cilindro, si se investiga, pues ya se van a dar cuenta que se necesita un radio y una altura, y sería radio al cuadrado por pi por h, que sería la altura. Luego que tengamos esto ya definido, entonces ya sabemos que si, por ejemplo, el radio vale 5 y la altura vale 6, y aplicamos la fórmula, pues tendríamos un volumen de 471. Ya tendríamos, digamos, el caso para la verificación que funcione nuestro programa después. Algoritmo principal sería leer la altura y la base, o la base y la altura, sería la entrada, calcular el volumen del cilindro, sería el proceso, y escribir el volumen, sería la salida. Ahora, aquí viene la parte importante, porque en este punto es donde usted decide si lo va a hacer solo aplicando un único módulo en el principal y resolviéndolo todo allí, o va a picar el problema en procedimientos y funciones. En este caso yo lo voy a picar en procedimientos y funciones. Observemos que ya entonces las directivas principales, y ojo que aquí no estoy escribiendo la parte de declaración de variables, ni estoy escribiendo la inicialización, por ejemplo, pero tendríamos leer, es un procedimiento al cual le paso la dirección de memoria de R y de H, del radio y de la altura, para que sean modificadas en otro programa, en otro subprograma, en este caso un procedimiento. Luego a bol le asigno lo que calcule calbol, pasándole R y H, pero en este caso un pase de parámetros por valor. Y finalmente escribir bol, también otro procedimiento, con un pase de parámetros por valor. Entonces vamos a ejemplificar esta parte desde el código. Entonces, bueno, vamos a regresar ahorita algunos momentos para acá. Voy a borrar todo lo que hemos hecho en el main y voy a borrar la especificación del ejemplo anterior. Entonces, en el main se supone que ya tenemos determinadas unas variables. Vamos a necesitar, por ejemplo, un radio. Vamos a necesitar una altura y necesitaríamos pi. En este caso vamos a utilizar una variable global simplemente para verla en funcionamiento. Pi igual a 3,14. Perdón, 3.14. Punto y coma. Luego que ya las tengo declaradas, puedo perfectamente inicializarlas, por ejemplo, en 0. Y voy a llamar a un procedimiento. En este caso el procedimiento se va a llamar leer. Y al leer, como yo necesito modificar el valor de R y de H, le voy a pasar las direcciones correspondientes de R y la dirección de H. Luego que se ejecute leer, que es un procedimiento que va a hacer que va a ejecutar las sentencias o instrucciones necesarias para poder leer, entonces yo voy a proceder a grabar en bol, que no la he declarado, es decir, que faltó aquí agregar bol y agregar su inicialización. A bol le voy a asignar, vamos a chequear el nombre que ya se le había dado, calbol. Entonces vamos a darle ese mismo nombre, cal-bol. Ese es el nombre de la función. Es una función porque me está retornando un valor, un resultado. Y a este calbol le voy a pasar R, que es el radio, y le voy a pasar H, que es la altura. No le voy a pasar pi porque pi es global. Ya calbol va a saber quién es pi. Y finalmente voy a invocar al último procedimiento que se llama escribir. Entonces voy a invocar a escribir. Y le voy a pasar bol, que es lo que necesito que imprima en pantalla. Bien, perfectamente usted pudo haber utilizado un cout directamente. Pero en este caso quiero que vean cómo puedo picar el problema quedando un algoritmo muy natural en el main. Porque si observan, aquí simplemente esto sería declaración de variables. Aquí tendríamos la inicialización. Aquí tendríamos el proceso de entrada.
aquí tendríamos el proceso, que es el proceso en sí, lo que hay que hacer para solucionar, y la salida. Ahora necesitamos los prototipos de todos ellos. Vamos a declararlos en esta zona. Tendríamos entonces un procedimiento leer que no devuelve nada. Leer. Y que recibe o que le van a enviar unas direcciones de memoria. Así que debe estar preparado para poder recibir eso. Entonces tendríamos que declarar un apuntador, por ejemplo, X, que va a mirar a un double, porque lo que viene es eso, una dirección donde se guarda un double, y un apuntador Y. Punto y coma. Aquí solamente voy a declarar el prototipo. Vamos a necesitar una función que devuelve un double, se llama cal-vol, y recibe dos double. Una R, vamos a ponerla, y una Y. El hecho de que este primer argumento se llame igual que la variable que le están enviando no cambia absolutamente nada. La R dispuesta como parámetro formal de cal-vol es diferente a la variable de la que se va a sacar el valor para enviarlo. Una vive en cal-vol o va a vivir en cal-vol y la otra vive en el main. Son diferentes. Observen que aquí esta se llama Y va a cumplir otras funciones. Como esta Y de acá vive en un bloque diferente a donde vive esta otra Y, no vamos a tener conflicto porque tengan el mismo nombre. Recordemos que en cada bloque, cada variable debe llamarse de forma única. Entonces, como viven en bloques diferentes, pueden llamarse igual. No se pueden llamar igual si viven en el mismo bloque. Vamos entonces con el último procedimiento, que sería escribir, el cual recibe un double, que va a ser el volumen. Vamos a ponerle V. Me voy a copiar todos estos prototipos y me voy a ir después del main. Agrego el bloque de leer. Recordemos que en X y Y está la dirección de memoria de las variables que voy a modificar. Así que simplemente aquí agrego el cout para indicarle al usuario introduzca el radio, por ejemplo. Ponemos dos puntos, punto y coma, y luego leemos. En esta lectura vamos a leer asterisco X, que va a ser quien representa la R del main. Luego nos vamos a copiar estas mismas líneas para hacerlo por separado e indicamos introduzca la altura. Y leemos entonces asterisco Y. Una vez que ya los hemos leído, ya fueron modificados en el main. No tenemos que hacer ningún retorno porque es un procedimiento, ni tenemos que preocuparnos por más nada. Luego en cal-vol vamos a agregar el bloque correspondiente y en cal-vol se supone que vamos a hacer o aplicar la fórmula que resuelve el volumen de un cilindro. Entonces simplemente pudiésemos retornar R cuadrado, que sería POU, ponemos R, 2, multiplicado por pi, que es una variable global, así que la podemos ver, multiplicado por la altura, que sería Y, punto y coma. Luego en escribir, vamos a agregar el bloque correspondiente. Y en escribir simplemente vamos a poner cout, que es lo que va a hacer escribir. Entonces el volumen es, y pondremos B. Y cerramos con un enter. Observen que en cada procedimiento y cada función es donde me concentro a hacerlo. Es donde nos vamos a dedicar a ver cómo se resuelve ese único procedimiento y esa única función sin pensar en los demás módulos. Esta manera es mucho más fácil de programar. Observe que en el main yo dije vamos a leer, vamos a calcular el volumen, vamos a mandar a imprimir, sin que necesariamente yo sepa cómo hacerlo. Y a medida que lo voy refinando,
Es decir, ahora voy a hacer a leer, ahí es donde me voy a concentrar cómo voy a leer. Donde voy a calcular el volumen, me concentro en la fórmula. Y donde voy a imprimir o escribir, me concentro en cómo voy a mandar a imprimir el valor que me dieron. Vamos a compilar en búsqueda de errores de sintaxis. En este punto no tenemos errores de sintaxis. Vamos a compilar y ejecutar nuevamente. Pudimos haber ejecutado nada más. Introduzca el radio. Entonces, el ejemplo que habíamos visto era 5 de radio, 6 de altura. Entonces vamos a poner 5 de radio y 6 de altura. Damos Enter y nos dice que el volumen es 471, así que nuestro programa está correcto.